La palabra deidad viene del latín deitas, formado con la raíz de la palabra deus, que significa a su vez Dios, y se asocia con la raíz dieu, que significa brillo, día, y el sufijo tat o dat, como una cualidad en definición a calidad, estabilidad y verdad. Este término fue creado por los cristianos apologistas como un calco del griego teotes, que significa esencia divina. Fue necesario crear esta palabra para diferenciar este concepto de la divinidad. Según San Agustín, la divinidad se refiere a la cualidad de cualquier dios pagano, mientras que la deidad se refiere a la esencia del Dios cristiano. Sin embargo, hoy en día, deidad se aplica de manera generalizada. En este capítulo conoceremos que hay un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Bienvenidos. Las palabras forman conceptos, y los conceptos ideas, y las ideas creencias. Usando la Biblia como fuente principal, te invitamos a esta serie de estudios que traerá a tu vida fe y esperanza, y juntos podamos decir: en esto creemos. Les agradecemos por permitirnos compartir el estudio sobre la deidad, y en este momento me acompaña en la mesa de trabajo el pastor Francisco Castellanos. Pastor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, hermano Camilo, el gusto es todo mío. Voy, con la ayuda de Dios, a acompañarles en este espacio y junto con la Sagrada Escritura descubrir las respuestas al tema del día de hoy, que es la divinidad. Pastor, empecemos nuestro estudio hablando del conocimiento de Dios. Y la primera pregunta que surge es: ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? A diferencia de otros procesos de investigación, el conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. Sabes que abarca todo el ser, no solo el intelecto. Debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. El Señor Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5 y el verso 8: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? Algunas veces decimos de alguien que apenas conocemos que nos cae gordo, nos cae mal, pero después de un tiempo somos capaces hasta de amarlo, porque lo conocemos. Y para conocer a Dios hay que conocerlo, y el mejor medio es por medio de la Biblia. Sabes que uno de los mandamientos nos dice claramente que debemos amar a Dios, nuestro Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y al encontrar eso, entonces, si queremos amar a Dios, tenemos que aprender a conocerlo por medio de la Sagrada Escritura. No podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Por otra parte, no podemos descubrir las cosas profundas de Dios buscándolas por cuenta propia. Los contemporáneos del Señor Jesús no lograron distinguir la revelación que Dios hizo de sí mismo en Jesús. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, el verso 20 y 21 nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que para el mundo hoy somos locos por el hecho de estudiar la Biblia, cargar la Biblia o mencionar la palabra de Dios o el temor hacia Dios. Para el mundo es locura, para nosotros es salvación. Gracias, pastor, por su respuesta, y estudiemos ahora el ítem número 3 sobre la existencia de Dios. La Biblia no procura comprobar, en este caso, la existencia de Dios, simplemente la ratifica o la da por sentada. La pregunta que surge a raíz de esto es: ¿qué evidencias hay de la creación y de la propia Escritura que podamos expresar en textos bíblicos que nos permitan dirigirnos a las respuestas?
Muy bien, Camilo. Hay dos grandes fuentes de evidencia relativas a la existencia de Dios. La primera es el libro de la naturaleza y luego la Sagrada Escritura. Esa evidencia nosotros la encontramos en la creación. Todos podemos aprender de Dios a través de la naturaleza y de la experiencia humana. David dijo en el Salmo 19:1, mira, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Juan afirma que la revelación de Dios incluye en ella la naturaleza, que alumbra a todos por igual. Todos podemos ver, oír, utilizar nuestros sentidos para ver las maravillas que Dios ha creado. Todo lo que nosotros podemos contemplar y escuchar es gracias a que Dios lo ha permitido. En Romanos capítulo 1, el verso 10, Pablo declara que las cosas invisibles son de Él, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La conducta humana también provee evidencias de la existencia de Dios. En el culto ateniense al Dios no conocido, Pablo llega allí y vio evidencias de una creencia en Dios, y dijo el apóstol allí en Hechos capítulo 17, verso 23, al que a vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo también dice que la conducta de los no cristianos revelan el testimonio de su conciencia, y es que muestra que la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones, Romanos capítulo 2. Esta intuición de que Dios existe se encuentra aún entre los que no tienen ningún acceso a la Biblia o a algún conocimiento religioso. Esta revelación general de Dios ha llevado a la formulación de diversos argumentos clásicos en favor de la existencia de Dios. Y vamos a ver que la evidencia de la Escritura nos dice claramente las palabras de que en ella la Biblia no presenta un texto así que nosotros digamos aquí dice quién es Dios. No, la Biblia procura comprobar la existencia de Dios, simplemente lo da por sentado, como tú lo decías al comienzo. Su texto inicial en la Biblia nos dice Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese pequeño versículo nos da a nosotros la connotación de un Dios creador, de un Dios amador. La Biblia describe a Dios como el creador, sustentador, legislador de toda la creación. La revelación de Dios por medio de la creación es tan poderosa que no hay excusa para el ateísmo, el cual surge cuando se suprime la verdad divina o cuando en su mente rehúsan reconocer la evidencia de que Dios existe. Hay suficiente evidencia de la existencia de Dios para convencer a cualquiera que procura seriamente descubrir la verdad acerca de Él. Y por eso necesitamos lo que dice Hebreos capítulo 11, el verso 6. La fe es un requisito previo, por cuanto sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardón de aquellos que la buscan. La fe en Dios, sin embargo, no es ciega. Está basada en una amplia gama de evidencias que se encuentran tanto en la revelación de Dios a través de la Escritura como en el mundo de la naturaleza. La manera en que aprendemos a conocer a Dios por medio de la Biblia difiere de todos los métodos de adquirir cualquier conocimiento. Muy bien, pastor. Ahora, la pregunta que surge a continuación es, ¿qué sucede cuando una mente rehúsa reconocer la evidencia de la existencia de Dios? Hay un salmo muy interesante y es el Salmo 14, el verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y es lo que le está ocurriendo hoy al mundo, ¿cierto? La gente dice, no hay necesidad de Dios. La gente que vive en Europa, en los Estados Unidos, tienen su casa, su carro, su comida. Y como tienen todo eso, no hay exacto, esa es la palabra. Estar en una zona de confort que no siente necesidad de Dios. Pero el que se encuentra en pobreza, o nos encontramos en pobreza en algún momento de la vida, en la necesidad, ahí sí miramos para el cielo. Pero cuando estamos con la casa, con la casa, carro y beca, entonces miramos aquí en la tierra. Pero aquí dice claro, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque para él el Dios de este mundo son las cosas materiales. El último iPhone, el último carro, tener una casa muy bien amueblada. Así que Romanos en el capítulo 1, verso 18 al 22 también nos sigue diciendo, mira, porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando entonces ser sabios, se hicieron necios. Así que el mundo en general es necio porque no valora el amor que Dios tiene para la raza humana. Vea, todo lo que tenemos es gracias a Dios. Dice que las aves de los cielos no siembran ni hilan y Dios las alimenta. Y muchos de nosotros nos hemos quedado sin trabajo y no nos ha faltado el alimento. Dios provee todo eso, pero el hombre nos hemos vuelto necios porque nuestro interés es en lo material. Ese es el Dios de este mundo ahora. Algo también muy interesante, pastor, es que la cantidad de nombres que pueda uno encontrar en las Sagradas Escrituras para mencionar a Dios. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Qué propósito tiene el dar a conocer esta diversidad de nombres? Sí, es interesante que en los tiempos bíblicos los nombres eran importantes, como lo es aún en el caso del Oriente. En esas regiones se considera que un nombre revela el carácter de aquel que lo lleva, que su verdadera naturaleza e identidad está en su nombre. La importancia de los nombres de Dios, que revelan su naturaleza, su carácter y sus cualidades, se revelan en el siguiente mandamiento, Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y David decía, cantaré al nombre de Jehová al Altísimo. Santo y temible es su nombre. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. En el Salmo 148. Los nombres hebreos de Elohim, que significa Dios, revelan el poder divino de Dios. Lo describen como el fuerte y poderoso, el Dios de la creación. Elohim, Dios Altísimo, enfoca su posición exaltada como creador. Ahora, Adonai, que significa Señor, presenta a Dios como el gobernante todopoderoso del universo. Estos nombres enfatizan el carácter majestuoso y trascendente de Dios. Otros nombres revelan su disposición que Dios tiene para entrar en relación con nosotros los seres humanos. El Shaddai, Dios Todopoderoso, describe a Dios como la fuente de bendición y bienestar. Y el nombre Yahvé, que traducido por Jehová o Señor, hace énfasis a la fidelidad y la gracia de Dios relativas al pacto. En Éxodo capítulo 3, verso 14, nos recuerda allí que Jehová se describe a sí mismo como yo soy el que soy, o yo seré lo que seré, indicando así su relación inmutable con su pueblo. Dios se ha comunicado con nosotros y lo ha dicho claramente, yo soy el que soy. Y bueno, pastor, muchas gracias. Ahora surge otra pregunta o quizás una incógnita que muchos nos hemos formulado en alguna ocasión. Nos preguntaremos en alguna instancia qué hace Dios o cuáles son sus actividades o cuáles son sus atributos. Sí, es algo que no lo imaginamos, está en la Escritura. Ahora, hay otras que sí nos imaginamos, pero vamos a tomar lo que dice la Escritura, no lo que decimos nosotros los hombres. ¿Cuáles son las actividades de Dios? Los escritores bíblicos pasan más tiempo describiendo las actividades de Dios que la esencia de su ser. En primer lugar, lo presentan como creador, como dice en Génesis capítulo 1, verso 1, como el sustentador del mundo, redentor y salvador, que lleva sobre sí la responsabilidad del destino final de la humanidad. Es un Dios que hace planes, hace predicciones, promesas, que perdona nuestros pecados y en consecuencia merece nuestra adoración. Por encima de todo lo que diga la Escritura es que ella revela a Dios como el gobernante, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. 1 Timoteo capítulo 1, verso 17. Sus acciones confirman que es un Dios personal. Ahora, ¿cuáles son sus atributos? Los atributos de Dios, nuevamente los escritores bíblicos proveen información adicional acerca de la esencia de Dios. A través de sus testimonios relativos a los atributos divinos, tanto los que son comunicables como los que son incomunicables. ¿Y cómo así?
Bien, los atributos incomunicables de Dios comprenden aspectos de su naturaleza divina que no se han revelado a los seres humanos. Dios tiene una existencia propia, y yo no sé si algunos de los que me están escuchando recordarán en algún momento de su vida que ¿de dónde viene Dios? ¿Y qué pasa con nuestra mente? ¡Pum! Queda en blanco. No hay una respuesta. Contestar. No sabemos contestar. Pero en Juan, en el capítulo 5, en el verso 26, Dios dice, el Padre tiene vida en sí mismo. Es independiente tanto en su voluntad como en su hacer, como en su poder. Es omnisciente, conociendo todas las cosas, nos dice Job en el capítulo 37. Por cuanto en su calidad de alfa y omega, como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8, Él conoce el fin y el comienzo de todo. Dios es omnipresente, por lo cual trasciende toda limitación de espacio. No obstante, se halla enteramente presente en cada parte del espacio. Dios es eterno. Salmo 90, el verso 2. Él excede los límites del tiempo y sin embargo se halla plenamente presente en cada momento del tiempo. Por eso dice la Escritura que para Dios un día es como 1000 años, ¿no? Sí. Nosotros estamos en una fracción del tiempo. Ya la Tierra va a cumplir 6000 años y nosotros estamos aquí unos 100 años si estamos bien y nos cuidamos, pero otros 80. Pero Dios es plenamente presente en todo el tiempo. Dios es poderoso, omnipotente. El hecho de que para Él nada es imposible nos asegura de que puede cumplir cualquier cosa que Él se proponga. Él es inmutable, incambiable, porque es perfecto. Dice, yo Jehová no cambio, Malaquías en el capítulo 3 y el verso 6. Así que es muy cierto y en sentido que todos estos atributos definen a Dios son incomunicables, es decir, no tenemos la forma de explicarlos. Pero hay unos atributos comunicables de Dios que fluyen de su forma amorosa y la preocupación que tiene por nosotros los seres humanos. Entre ellos incluye el amor, Romanos capítulo 5, verso 8, la gracia, la misericordia, la paciencia, la santidad, la justicia y la verdad. Estos dones son inseparables del gran dador de la vida. Dios, para nosotros, es una persona quien nos permite conocerlo, pero hasta cierto límite. Pero lo que nos ha dado a conocer en sus atributos es que la mayoría de ellos van aplicables al amor. Gracias, pastor, por su respuesta. Y ahora les invitamos en este momento a disfrutar de una pausa musical. Y si usted desea recibir este estudio bíblico, comuníquese con nosotros. Estaremos atentos proveer la ayuda necesaria y el material de estudio para que usted pueda encontrar cada respuesta. Ya regresamos. Para acercarse a Dios hay que creer en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno solo es, no hay más que un solo Dios, porque tres seres son iguales entre sí, desde la eternidad, un solo Dios. Señor, y el firmamento anuncia la obra de
En esto creemos es una serie de estudios bíblicos. Si deseas recibir atención personalizada, comunícate con nosotros a nuestros medios de contacto. Gracias por acompañarnos y ahora pasaremos al ítem 8, titulado La soberanía de Dios, la dinámica de la deidad y por último, el enfoque de la salvación. Para esto, iniciaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la soberanía de Dios y la libertad humana? Bien, la Biblia revela que Dios ejerce pleno control sobre el mundo. Pero cuando ocurre alguna tragedia en cualquier parte de nuestro planeta, siempre pregunto, ¿y dónde estaba Dios? Pero Dios está controlando todo. Hay cosas que ocurren a consecuencia de lo que el hombre ha hecho sobre la naturaleza, al tumbar los árboles, al hacer en muchos lugares cosas que van a destruir aquello que Dios ha creado. Y las consecuencias vendrán tarde o temprano. Pero la Biblia revela en Daniel, en el capítulo 4, del verso 35, que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Así que Dios tiene el pleno control. Tanto es que Apocalipsis capítulo 4, verso 11 sigue diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por ti fueron creadas. Así que tenemos la claridad de que todo lo que se mueve sobre este mundo, Dios tiene el poder para sustentarlo. El salmista en el Salmo 135, el verso 6, nos dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cuando el Señor Jesús nos dio la manera de orar, nos dio el ejemplo y dice que hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. En Timoteo capítulo 2, verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es por esto entonces que la Biblia nos muestra desde el comienzo hasta el final que lo que Dios más anhela es que nosotros seamos salvos. ¿Saben que es más fácil perderse que llegar al reino de los cielos? Dios ha colocado una cantidad de cosas para que podamos ir al reino de los cielos. Pero lo único que impide eso somos nosotros. Él nos muestra en medio de la naturaleza, en su providencia, en la manera en que Él, en su gran sabiduría, nos ha permitido conocer el Evangelio. Pero ese conocimiento de la verdad, usted es el único que decide rechazarlo o no. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que Dios quiere es el del mundo entero, pero desafortunadamente no todos hemos llegado a ese arrepentimiento. Estos versículos nos recuerdan entonces la relación que existe entre la soberanía de Dios y la libertad que ha dado al hombre. El libre albedrío nos permite a nosotros escoger a quién servir. Dios no nos va a obligar, pero en su gran amor siempre nos va a buscar. Es raro, pero nosotros pensamos que nosotros somos los que buscamos a Dios. No, es Dios quien nos busca a nosotros. Y en su providencia, de alguna manera, con un escrito, con un mensaje, con una persona, con un amigo, con un ser querido, el Señor llega a nosotros para comunicarnos en plan de salvación. Pastor, pasamos al ítem de la dinámica de la deidad. Aunque la Trinidad no aparece en la Biblia en su literalidad como tal, sí hay muchos textos que confirman a ese Dios triuno. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿cómo entender esa pluralidad que existe en la deidad y cómo es esa relación e interacción entre estos tres seres? Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero hay muchos textos que confirman que existe un Dios triuno. Si bien el Antiguo Testamento no enseña explícitamente que Dios es triuno, no es menos cierto que se refiere a una pluralidad dentro de la deidad. En ciertas ocasiones Dios emplea plurales tales como hagamos al hombre a nuestra imagen,
Cuando habla en Génesis en el capítulo 1, en el verso 26, en la creación del hombre, dice hagámoslo a nuestra imagen. Y luego en Génesis capítulo 3, verso 22 dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Una vez que el hombre comió de la fruta, entonces el Señor aplica estas palabras que el hombre es como uno de nosotros, como Dios. Y en Génesis capítulo 11, verso 7 dice, ahora pues descendamos. Hablando cuando la Torre de Babel, estaban allí los hombres, tenían un solo lenguaje, pero el Señor descendió y confundió sus lenguas. Así que Dios habla claramente en muchas ocasiones cuando actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces la expresión ángel del Señor está identificada con Dios. Cuando se le apareció a Moisés, el ángel del Señor le dijo, mira, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, verso 6. En diversas referencias se hace una distinción entre Dios y su Espíritu. Mira que en el relato de la creación, dice Génesis capítulo 1, verso 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos textos no solo se refieren al Espíritu, sino además incluyen a una tercera persona en la obra de la redención que Dios realiza. Ahora, dice Isaías capítulo 42, verso 1, ahora envió, aquí dice que habla el Hijo, Jehová el Señor, y cuando habla acerca del Espíritu, dice que claramente el Espíritu de Dios estaba sobre él. Nosotros podemos comprender la relación que existe entre las personas de la deidad. La primera venida de Cristo provee para nosotros una visión mucho más clara del Dios triuno. Dice el Evangelio de Juan, en sus capítulos, en el capítulo 3 revela Juan la deidad, y en el capítulo 3 habla del Padre, pero ya en el capítulo 4 habla de Dios el Hijo, y en el capítulo 5 habla de Dios el Espíritu Santo, una unidad de 3 personas, que son coeternas, vinculadas por una relación misteriosa y especialísima. No hay distancia entre las personas de Dios triuno. Todos son divinos, y sin embargo comparten sus cualidades y poderes divinos. Hay la diversidad entre ellos, pero hay unidad entre ellos. Mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo piensan en la salvación del hombre. Por eso, entonces, tenemos que esa divinidad de un Dios triuno, cada uno de ellos es una persona en la cual nosotros podemos ver cualidades que nosotros como humanos tenemos, pero ellos tienen otras cualidades que nosotros como humanos no tenemos. El perdonar es divino, y Dios nos ha dado la oportunidad aquí en la tierra para también aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. Para cerrar, pastor, el enfoque de la salvación, ¿de qué manera Cristo Jesús nos une con la deidad? Yo creo que sí, uno de los versículos que podíamos llevarnos hoy en mente es este, Juan 14, verso 6. Jesús les dijo, mira, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que para poder llegar al Padre tenemos que aceptar al Señor Jesús. Y de lo contrario, entonces no podríamos llegar ante el Padre Celestial. En 1 Corintios capítulo 1, verso 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias al Señor Jesucristo podemos ver la claridad de lo que es el Padre y lo que es el Espíritu Santo. Vino para que nosotros podamos tener una redención, podamos tener una salvación. Y hay un texto maravilloso con el cual vamos a cerrar, dice Juan capítulo 3 y el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en unidad para que nosotros podamos tener vida eterna. El plan de salvación se hizo antes de la creación de este mundo y se llevó a cabo para que nosotros podamos estar en el reino de los cielos. El Señor está pronto a venir, muy pronto, y tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y de esta manera aceptamos también al Padre y al Espíritu Santo. Gracias, pastor, por sus respuestas, y queremos dejar unas preguntas para nuestros oyentes. Dios vive siempre en comunidad.
¿Cómo la unidad en la diversidad nos ayuda en nuestra vida diaria? ¿O cómo responderías a quienes dicen que la Trinidad no existe? ¿Qué plan tienes para compartir a otros del amor de Dios? Gracias por acompañarnos. Nos encontraremos en nuestro próximo capítulo, recordándoles que en esto creemos. Bendiciones. Las palabras forman conceptos, y los conceptos ideas, y las ideas creencias. Usando la Biblia como fuente principal, te invitamos a esta serie de estudios que traerá a tu vida fe y esperanza, y juntos podamos decir: en esto creemos.